Bienvenidos a la ruleta, chispas de diversión. Llegó un circo a la ciudad y la estrella principal era un clavadista y presentaba un acto muy peligroso que nadie más lo podía hacer. Ese día empieza la función en el circo, salen los payasos, luego el domador de leones, el mago, trapecistas, malabaristas, y en fin, hasta que anuncian el gran acto, el cual ya la gente esperaba con ansias. El maestro de ceremonias anuncia: Señoras y señores, el circo más grande del mundo se enorgullece en presentar a su artista exclusivo, el único hombre capaz de desafiar a la muerte. Recibamos, damas y caballeros, con un gran aplauso al gran Tlaloc, el gran señor del agua y el rey de los clavadistas. Empiezan a oírse las fanfarrias y en eso las luces apuntan hacia arriba y permiten ver al gran artista parado en una plataforma en lo alto del circo. El maestro de ceremonias anuncia: El gran Tlaloc, gran señor del agua y rey de los clavadistas, se tirará desde un trampolín a 10 metros de altura a un barril con agua. Sí, escuchó usted muy bien, a un barril con agua. Los ayudantes ponen el barril mientras el clavadista empieza a hacer ejercicios de relajación y concentración. Enseguida se anuncia: Solicitamos al público guardar el más absoluto silencio, pues la menor distracción puede ser fatal para nuestro artista. El clavadista respira hondo y se lanza de cabeza hacia el barril. Cae en el centro del barril y sale de este y se oye una gran ovación del público. Ahora, señoras y señores, nuestro héroe subirá a un trampolín de 15 metros de altura y desde ahí se lanzará a una cubeta con agua. Sí, escuchó usted bien, a una cubeta con agua. Un ayudante coloca una cubeta de 10 litros mientras el hombre sube hacia el trampolín. El silencio del público era impresionante. Se arroja el clavadista, cae en la cubeta y sale de ella abriendo los brazos triunfantes. El público de pie le brinda un fuerte aplauso y una gran ovación y empieza a retirarse pensando que la actuación había concluido, cuando se escucha: Esperen, señoras y señores, esto aún no termina. Subirá ahora a un trampolín hasta 20 metros de alto y se tirará un clavado a un trapeador mojado. Sí, a un trapeador mojado. El público estaba callado, asombrado, viendo cómo el clavadista trepaba hacia el trampolín hasta que se perdió de vista en las alturas. Un ayudante extiende el trapeador y lo coloca en el piso. El clavadista se lanza y cae en el trapeador. Tarda unos segundos en levantarse y se le observa tambaleante, muy maltrecho y dolorido. Las costillas rotas, le sale sangre por su nariz y boca y pregunta furioso: ¿Quién chingados exprimió el trapeador?